En Rusia, el presidente Vladimir Putin y el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, parece que ya han hecho las paces tras la fallida rebelión del grupo mercenario. Según el portavoz del Kremlin, Prigozhin acudió a una reunión con Putin el pasado lunes, en la que participaron también 35 personas, incluidos todos los comandantes de unidades de Rusia y además del liderazgo de las fuerzas invasoras en Ucrania. Nos vamos a conectar ahora inmediatamente con nuestro corresponsal internacional José Levi para que nos cuente qué ha trascendido de este encuentro. José, muy buenos días. Hola Iván, buen día, buena semana. Realmente un encuentro que se ha mantenido en secreto. Habría ocurrido, dice Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin, el pasado ya 29 de junio. Esto tan solo 5 días después de que las fuerzas de Yevgeny Prigozhin se estuvieran acercando hacia Moscú, algo que despertó enormes recelos incluso de que se pudiera llegar a un conflicto armado en el interior de Rusia. Entonces, aquí lo que asegura Peskov es que Vladimir Putin se reunió en el Kremlin durante casi 3 horas con Yevgeny Prigozhin. En total había 35 personas, comandantes sobre el terreno. Se desconoce si entre ellos había también representantes del Ministerio de Defensa, del ejército ruso, o eran únicamente comandantes del movimiento mercenario Wagner. En cualquier caso, se asegura en el Kremlin al menos que estos comandantes habrían declarado su lealtad al comandante supremo, al presidente. Estamos hablando lógicamente de Vladimir Putin. Y no se refiere aquí Dmitry Peskov a la posibilidad, ahora quizás más real que antes, que estos mercenarios, en lugar de irse como estaba previsto a Belarus, puedan regresar a Ucrania, o sea, al campo de batalla. Todo esto cuando hay que señalar que las diferencias de Prigozhin siempre han sido principalmente contra Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, contra Valery Gerasimov, el jefe del ejército, y hay que señalar que hoy, después de una ausencia ya de 2 semanas, más de 2 semanas de no haber aparecido en público, se ha vuelto a ver a Gerasimov en los medios de comunicación rusos. Iván. José, recién antes veíamos un fragmento de la entrevista del presidente Joe Biden con nuestro colega Fareed Zakaria. Y retomando el tema de la OTAN, que hablaron ambos, quería preguntarte, ¿qué se espera de la cumbre que comienza mañana en Lituania? Bueno, primero destacar que va a ser en Vilna. Vilna se encuentra en Lituania y tan solo a 32 kilómetros de Belarus, el país gran aliado de Rusia. O sea, a 32 kilómetros van a estar los líderes internacionales, también Joe Biden. Y esto cuando el tema de la participación o no de Ucrania dentro de esta alianza atlántica de la OTAN va a ser uno de los temas planteados. Biden, como acabamos de escuchar, dice que no se puede integrar ahora a Ucrania porque eso significaría entonces que toda la alianza atlántica entraría en una guerra con Rusia, o sea, una guerra mundial. Pero lo que sí pide aquí Volodymyr Zelensky es que se acelere lo que es el proceso de integración futura de Ucrania a esta alianza atlántica. Otro tema que también está previsto se trate es la posible integración de Suecia, ya que 30 de los 31 países de la OTAN aparentemente apoyan esta candidatura, pero es necesario que lo hagan los 31 y está todavía pendiente qué es lo que va a decidir Turquía, si va a estar a favor o en contra de esta posibilidad. Y es de destacar que esta mañana Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, aseguró que para que Turquía esté dispuesta a facilitar la integración de Suecia,
También la Unión Europea debería facilitar la integración de Turquía en esta Unión Europea. Dice él que llevan ya más de medio siglo intentándolo sin éxito. Entonces él está ahora planteando un tema nuevo relativamente, relacionar ambos temas. También se va a tratar el tema de las bombas de racimo, que Estados Unidos, según acabamos de escuchar a Biden, también ahora decidió el suplir a Ucrania, pero esto es un tema enormemente problemático, ya que las bombas de racimo son prohibidas en más de 100 países, entre ellos aliados centrales europeos de Estados Unidos en el seno de la OTAN, por el poder destructivo. Cada una de estas bombas, de estos proyectiles, tiene en su interior 88 pequeñas bombas que se esparcen por un terreno especialmente amplio, y todo esto presenta enormes desafíos. Junto a esto hay que destacar que Ucrania ya ha empleado estas bombas de racimo que ha recibido de Turquía, y también de su parte Rusia también habría utilizado estas bombas de racimo en el campo de batalla. Iván. José, mientras este fin de semana Rusia volvió a atacar objetivos civiles en Ucrania con saldos de muertos y heridos en Zaporilla, contanos qué pasó allí. Sí, bueno, vemos que principalmente en el lado oriental de Zaporilla hubo un ataque contra una escuela que hoy en día sirve como refugio para aquellos desplazados internos ucranianos que se encontraban en campo de batalla. Pues uno de los proyectiles alcanzó esta zona y los ucranianos culpan a Rusia de haber realizado un crimen de guerra. Y todo esto cuando las 4 víctimas mortales que aparentemente ha habido en este ataque son adultos de 40 y algo años. También estamos hablando de más de una decena de heridos que han sido evacuados de entre los escombros. Y hay que señalar con respecto al frente de batalla que en los últimos 2 meses, desde que comenzó la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas presentes en su país, aquí en rojo, en verde, estamos viendo que dicen las autoridades ucranianas que se pudieron rehacer con el control de 169 kilómetros cuadrados. Si hablamos de territorios de cientos de miles de kilómetros, realmente 169 es poco, pero eso sí, necesitan las fuerzas ucranianas primero romper las líneas de defensa rusas, y eso es especialmente complejo. A small flashlight is all that illuminates the cellar Olga calls her home. Her bedroom a cramped, windowless storage space. I'd like to live under normal conditions, says Olga, a retired school teacher. Retired. I'm 78 years old. She's been living like this since shortly after the war came to her town of Siversk, battered to smithereens by months of Russian bombardment. 500 days of war have left this town and so many others a wasteland of wreckage and rubble. Despite that, some people refuse to leave. We met 70-year-old Nina last March when she told us happier days seemed a world away. What do we feel, she asks? Pain, pain. When you see something destroyed, you tear up. We cry, we cry. Summer has improved her mood. I show Nina and her friend Valentina pictures of the potatoes I grow back home in Italy, prompting Nina to show off her tiny garden of herbs and onions. Still, emotions flood back when I ask what she hopes for most. We're waiting for the day, she says, the minute when the war ends. On this day, Siversk was quiet. All we heard was the occasional faint thud of distant shelling. Russian lines are 6 miles away. Yet the air of tranquility is deceptive. It's not quiet, insists Valentina. They were firing all night long.
Those who remain are an eclectic group, like Sasha, an aging rocker, a great fan of 70s classics. Bee Gees. Bee Gees, all right. Staying alive. Alexander never goes anywhere without his dog, Malish. Does he have high hopes for Ukraine's counteroffensive? No. Путін задній не включить. Putin, he tells me, will keep pushing ahead even if he has to kill every last Ukrainian. Russians are like a bear. They sit and wait and then... Olga has the task of distributing loaves of bread to her neighbors brought in by volunteers. The powerful will do what they will do. Here the priority is staying alive. Ben Wiedemann, CNN, Siversk, Eastern Ukraine. Después de más de 500 días de la guerra en el interior de Ucrania, el presidente Joe Biden aseguró a CNN que él se opone a que Ucrania pueda pasar a integrar ahora la Alianza Atlántica de la OTAN. Según él dice, las normas de esta alianza llevarían a que entonces fuera toda la OTAN que entraría en guerra con Rusia. Y esto para él es algo totalmente inaceptable. Esto a pesar de las peticiones de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que querría ver un avance en esa dirección. Lo que sí es que Biden accedió a otra de las peticiones de Ucrania, el suministrarle lo que son las bombas de racimo, bombas que contienen en su interior un gran número de bombas mucho más pequeñas que se esparcen por una zona muy amplia de terreno. Esto es un tipo de arma que en la comunidad internacional despierta una importante oposición de más de un centenar de países, también aliados centrales de Estados Unidos, pero lo que dice Biden es que Ucrania está ahora necesitando munición, armas, para poder seguir con el contraataque en el que se encuentran las tropas ucranianas para intentar el expulsar a las tropas rusas del interior de su país. Esto cuando vemos que existe una preocupación importante en la OTAN, que es el hecho de que en Belarus puedan encontrarse en el futuro cercano lo que son los mercenarios del grupo Wagner, los cuales podrían representar una amenaza. Se califica en la OTAN a estos mercenarios de asesinos que podrían desestabilizar las fronteras con Polonia, con Lituania, con Letonia, y todo esto causa enorme preocupación. También se desconoce qué es lo que pasa con el líder de este movimiento Wagner, con Yevgeny Prigozhin, ya que hace 2 semanas, cuando había el avance de la columna de fuerzas de Wagner hacia Moscú, fue el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, quien medió un acuerdo para terminar con ese avance a 200 kilómetros tan solo de la capital rusa. Lo logró, pero ahora no terminamos de ver que una gran cantidad de mercenarios de Wagner lleguen a Belarus, como se había hablado en ese momento. Tampoco se sabe muy bien el paradero de Prigozhin. Asegura el presidente Lukashenko que no se encontraría en su país. Y lo que sí es que Belarus, además del tema Wagner, despierta preocupación en el seno de la OTAN por el hecho que había dicho Vladimir Putin que para el 7 de julio ya habría armas nucleares tácticas de su país en el interior de Belarus. Este es un tema que preocupa porque acercaría las armas atómicas a la OTAN y también porque llevaría a que de alguna forma estas armas nucleares no estuvieran totalmente bajo el control de Vladimir Putin. José Levi, CNN, Jerusalén.